¿Qué versículo y qué libro Es es? primera de Tesalonicenses, Okay. 5:23. Veamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, ¿no? Todo vuestro ser. ¿Cómo dice esa católica? Sí, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos, les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo llamado es fiel y cumplirá todo esto. Entonces dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. O sea, está hablando del todo, ¿no? No está separando las partes. Todo vuestro ser. Todo vuestro ser. El espíritu, el alma y cuerpo. O sea, ahí estaremos hablando de la ruach, ¿cierto? Del nepes y la parte física. A ver, ¿cómo les quiero decir? El versículo 23, ¿cómo dice ese? Este dice, y el mismo Elohim de Chalón los purifique por completo, y todo su ser, ruach, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro amor, de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Okay. Pero mira eso, mira lo que el que, por ejemplo, el que traduce esa Biblia le da como pánico, no sé si susto o miedo, colocar los tres textos y tal vez porque no lo sabe independizar. Entonces, ¿qué hace? Mete un término hebreo y deja los otros dos en griego. ¿Sí o no? Porque tú me acabas de leer, no la estoy viendo. Ruach. Acá dice Basar, el hebreo, y Nefesh, que es algo. Que es la vera. Entonces, ¿cómo quedaría? Ruach, nepes. Nefesh, ¿Y pues, cómo? así se dice, digo, así está. Es que los pone. Y Basar. Los pone y al ladito pone. Cuerpo. Basar en hebreo. Pero entonces, todo vuestro ser, ¿cierto? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ruach, nepes, basar. Basar. B larga, A, S, A, R, basar. Y cuerpo. Sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Adán Jesús Hamashiach. Lo que uno no sabe es si ellos, en qué punto obviaron el término Neshama. ¿Sí? Porque tenemos los dos, podemos tener los dos, la Ruach y el Nepes. Yo supongo o intuyo que cuando dice todo vuestro ser, esa palabra ser es Neshama, todo vuestro ser. Porque en la palabra ser, o a lo menos en la Reina Valera no hay dos puntos. Hay coma. Acá hay coma. Si estuviera dividiendo el ser, la idea es que tuviera dos puntos, un punto y coma. Digo yo, ¿no? Todo vuestro ser. Entonces yo lo voy a dividir. ¿Hay un coma o dos puntos? Hay coma. Hay un coma. Léelo como está ahí. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso, ahí, les conserve todo su ser. Entonces, uno diría de qué está compuesto el ser o cuál ser. Entonces, ahí yo tendría que colocar un punto y coma, dos puntos, para que ese ser yo lo desglose. Pero si ustedes miran, no hay punto y coma, sino que hay comas. O sea, que ese ser es parte de lo otro. O sea, que ese ser, ¿cuál sería? Espíritu, alma y cuerpo. Creo que, o sea, se lo voy a leer de acá. Y el mismo Elohim de Chalón los purifica por completo. Ahí sí lleva el punto y la coma. Allá. ¿Cómo es? ¿Cómo lo oí? Dice, y el mismo Elohim de Chalón los purifique por completo. Punto y coma. Ahí ya empieza como... Ahí lo sabe. Correcto. Y todo vuestro ser.
y todo vuestro ser, Estamos leyendo ¿qué es? Primera de Primera Tesalonicenses Tesalonicenses 5:20. o 23. Entonces, esa palabra ser es parte de lo otro o es independiente de lo otro, o es de lo que está, No. de lo que está, o sea, el alma y el espíritu componen ese ser. Pues yo pensaría que vendría a ser igual que el Ruach, el Chamar, el cuerpo. Pues que bueno que va a ser ese versículo que también nos enseñaron en mi concepto mal, por ese punto y coma y esa coma que no está ahí. Léelo tú, Sergio. Y el mismo Dios, ¿ese? Sí, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible por la venida de nuestro Señor Jesucristo. bueno, entonces yo le digo, ¿cómo generalmente? Es que el ser, en ese versículo, el ser está compuesto por, Espíritu, alma y cuerpo. pero resulta que el ser ahí no tiene dos puntos, el ser tiene una coma. ¿Eso qué quiere decir? Como si fuera todo. Las cuatro fueran. O sea, eso es lo que siempre nos enseñaron eso. Pues además para afianzar la Trinidad, ¿no? Para afianzar la Trinidad y nos dijeron, no, ustedes, Dios es cuerpo, alma y espíritu, dos invisibles, uno visible. Jesucristo visible, el Espíritu de Dios invisible y el Padre eterno invisible. O sea que el Padre es el Espíritu. Yo expliqué eso alguna vez en mi vida. El Padre es el Espíritu Santo vendría a ser el nepes, de que no se mueve, ¿sí o no? Y el cuerpo lo visible de Jesucristo. Ustedes leen, bien, hay un coma, no hay un punto y coma. O sea, no desglosa el ser, En eso, sino que el ser también es parte. Sí, todo. Entonces yo les estaba preguntando aquí a los muchachos, Consecutivo. discúlpame, Va consecutivo. correcto, si ese ser, para que ese ser, o sea, para que este pedazo, cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Fueran parte, o sea, que es lo que componen el ser, tendría que existir un punto y coma, dos puntos. Y no está así. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y sigue que lo van como de arriba hacia abajo. De forma de arriba hacia abajo. Porque dice, vamos a decir que no nos dimos cuenta de la famosa coma. Dice espíritu, alma y cuerpo. Basar. Que eso está, digamos así, la carne. Entonces, en mi concepto, esa palabra ser, ahí es Neshama. ¿Es qué? Neshama. No, o sea, el ser es parte tanto como del cuerpo como del espíritu, tanto del nefes. Si yo llegara y colocara todo vuestro ser, dos puntos, ¿sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. Si yo lo hago así, estoy diciendo que este ser con dos puntos está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. O sea, estos tres componen esto, ¿sí o no? Pues resulta que no están los dos puntos, sino que está una coma. Entonces, este ser, digámoslo así, es un ente independiente del espíritu, del alma y del cuerpo. Este vendría a ser el ser, la Neshama. Sino que pues los traductores no se arriesgan a eso. Y yo digo es porque obvian un detalle muy bobo, que es la coma, o uno lo obvia. Uno piensa que estos tres componen a este y no porque es la coma. No, Hasta uno cuando lo lee mal. Sí, Lo lee con el dos puntos. con el dos puntos. Léelo seguido. Oiga, El ¿cómo mismo suena? Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Ahora léalo con coma. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea Sí. guardado. ¿Sí? Este texto lo enseñamos y lo aprendimos pésimamente. Entonces esa palabra ser, porque a Israel lo que lo hace ser es la lucha. Nosotros pensamos que el ser lo componen los tres. No, la diferencia del ser del israelita es la lucha. O sea, es la luz que nosotros pues tenemos. Entonces aquí estaría diciendo que el espíritu, que el alma, que el cuerpo, ¿sí? Está hablando del bazar, de la parte como carnal, de
carne física, sea presentado irreprensible ¿para cuándo? Para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es santificar? Proceso. Un proceso, ¿sí o no? Todos estamos en un proceso de santificación, en un proceso de depuración. Mientras que estemos aquí sobre la faz de la tierra, estamos todos en un proceso de santificación. Fuimos apartados, eso se llama un santo. Que la santidad es lo que proseguimos, ¿sí? Es el total, es como hacia donde nos dirigimos. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, la santificación, ¿quién permite la santificación? Dios. Dios. O sea, el ser humano no se puede esforzar para santificarse. Así uno ayune 60 días, 120 días, 3 días, 4 días. La santificación procede del Creador. Eso es un gran misterio. A mí me parece que es un enorme misterio. Todo procede. Amén. Sí. Todo procede. Pero nosotros nos esforzamos. Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Y para ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿en cuál palabra se refería? A la Torah. En el Tanakh. El Taná. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. No, en tu verdad. En tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra Es es verdad. verdad. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Y eso es una petición que hace Yeshua HaMashiach. Santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? 17:17. O sea que ¿quién produce mi proceso de santificación? Dios. El Creador. Y el Creador a mí es el que me santifica. Yo no me puedo santificar a mí mismo. Y ahí es donde yo entiendo muchas cosas, que porque la gente lee tanto la Biblia y muchas no las entiende. Porque el que está santificando o el que permite ese grado de santificación es el Kadosh Baruj Hu, no el ser humano. Sí, pues dice, santifícalo. Mira que está diciendo, no está diciendo, Padre, yo te pido que ellos te busquen y que ellos se santifiquen. No, está diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. O sea, es una acción del Padre, que va a ser el Padre. Tu palabra es verdad. O sea, la santificación proviene del Padre. Aún los niveles que alcanzamos de santificación más altos, no sé, no sabría cómo medirlo. Yo lo llamaría como la madurez espiritual, viene de parte del Creador. ¿Sí? Que va unido con el texto que hemos leído muchísimo aquí, de Hebreos 6, que dice, esto haremos si Dios lo permite. Esto haremos si Dios lo permite. Esto haremos si Dios lo permite. Es decir, que no depende del hombre en sí, por más que se esfuerce. ¿Sí? Hay un misterio ahí. ¿Cómo? Hay un misterio ahí en el que uno no sabe por qué a otros les entra y a otros no les entra. Definitivamente eso proviene solamente del Creador. No es que ni siquiera la persona sea idolátrica, no es que la persona sea una fanática cristiana, carismática, del G12 y todo eso, no es eso. Es que el Eterno ha permitido los grados de santificación. Y Él los santifica a uno. ¿Cómo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra. No dice en música, no dice en otros agentes, sino en tu palabra. Santifícalos. Es decir, los niveles altos de santificación se llevan a través de la bendita Torah, del Tanakh, pero esa revelación solamente la permite a Kadosh Baruj Hu, porque es Él quien nos santifica. Entonces a veces hay que tener, ¿cómo se llama eso? Desinhibirse uno a veces, porque uno se preocupa también de los demás, que los demás como que no captan, como que uno les dice, como que los sentidos los tienen totalmente cerrados, y uno debe entender que esa persona, Dios le ha permitido llegar hasta ahí, y puede hacer que le avance más adelante, ¿sí o no? O en el momento, no lo sabemos, ¿cierto? Pero solamente, ese proceso solamente lo permite el Creador, nadie más
lo permite. Ni uno lo puede, ¿cómo llama eso? Alcanzar por sus propios méritos. Entonces, volvamos al texto. Tesalonicenses 1:23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adonai. El mismo Elohim de paz os santifique. O sea, ¿quién me santifica a mí? El Creador. Por eso yo digo que no todos nacimos con un propósito, todos. Y si por más que intentemos cambiar el propósito, eso es imposible. No hay forma. Porque la santificación proviene de él. El mismo Elohim de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, y en ese ser lo que le digo, de la palabra de ser, Neshama. Ruach, Nepes y Basar, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Eso es un ser, eso es un completo, eso no está por partes, ¿sí? Sino es un todo. Vuestro ser, coma, ¿cierto? No me olvide nunca eso. Vuestro ser, coma, a la hora de leerlo, que es parte, no es que las otras tres, no es que este se divide en tres, sino que este ser es parte de esos tres. Digámoslo, no vamos a utilizar el número 4, bueno, no es que estemos dividiendo en 4 partes, pero a lo menos el texto lo muestra así, 4 partes. Volvamos a otro texto. Renovados en el entendimiento de vuestra mente, que se lo vimos hace 8 días. Efesios 4:23. Efesios 4:17, lo leo. Sí, vamos a leer el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ahí está mirando, ahí está mostrando, desde ahí empieza a mostrar dónde está el problema, en la mente, la vanidad de la mente. No sé qué término usa ahí, si utiliza mente o utiliza otro término. Sí, bueno. ¿Mente? Ok. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lee el 19 en esa traducción. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Los cuales, leo el 19 nuevamente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está como viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Creo que ahí no se utiliza la palabra espíritu, tal vez no. El 23, lee el 23.
Ustedes deben renovarse en su mente y en su espíritu. Renovarse en su mente y en su espíritu. No. ¿Cómo dice eso? Acá dice, y renuévense permanentemente en el Ruach y en su mente. Renovarse. Ahí los toma como aparte, y eso no es así. Renovados en el entendimiento, igual leerlo aquí. Renovados en el entendimiento de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Porque no pueden haber dos renovaciones. Ahora, ¿qué sería mente? Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, 24, y vestidos del nuevo hombre, ¿sí o no? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese texto lo vimos hoy, ¿cierto? Y si renovamos al espíritu de vuestra mente. Bueno, hay otro espíritu, ¿sí? Vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, la vanidad de la mente nace ¿en dónde? En tener cómo un entendimiento entenebrecido. O sea, si yo tengo un entendimiento entenebrecido, empiezo a andar en una mente vana, entendimiento. Porque la clave está en dónde? En el entendimiento. ¿Sí? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay. O sea, ¿cómo llama además lo que hay dentro de ellos, aparte del entendimiento entenebrecido? ¿Cómo lo llama eso? Ignorancia. Ignorancia. O sea, la ignorancia hace que la gente tenga el entendimiento entenebrecido y que aparte de que tengan el entendimiento entenebrecido, eso les da como consecuencia una mentalidad como vana. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué se produce esa ignorancia? Por la dureza de su corazón. La dureza. ¿Cuándo se produce dureza de corazón? Cuando el hombre peca desenfrenadamente. Se produce un endurecimiento. O sea, no hay sensibilidad. Se pierde la sensibilidad. Los cuales, después de que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él, ¿qué cosa? Enseñados. ¿Sí la clave dónde empieza? Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. Si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. ¿Cómo dice el 21 en esa familita? Entonces es igual. Si en verdad lo han escuchado y han sido por él enseñados conforme a la ley que está en Yahshua. Okay. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué toca hacer? Despojaos del viejo hombre que está como viciado, conforme a los deseos engañosos. O sea que nosotros cuando llegamos a Yeshua, cuando llegamos a Mashiach, nosotros tenemos una personalidad y es una personalidad como nosotros desarrollamos un carácter, una personalidad, unos sentimientos, unas emociones, ¿cómo se llaman? Eso que desarrollamos, ¿cómo se llama? Un hombre viciado. ¿Sí? Pues que traemos mil vainas que son raras. Uno después de que está al otro lado y le mira para atrás, uno dice, sí, qué comportamiento tan extraño, ¿sí o no?
Dice, mas vosotros no habéis aprendido a Mashiach, si en verdad habéis sido oídos y por él enseñados conforme a la verdad que está en Yesu. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, eso me toca del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el entendimiento, ¿Qué toca entonces renovar? Renovados, perdón, en el espíritu, La mente, ¿no? renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿dónde está la clave? Lee ese versículo, Juan Pablo el 23, por favor. Ustedes deben renovarse en su mente y en espíritu. Cuanto a su antigua manera de vivir, desháganse en ustedes de su vieja naturaleza, que está corrompida, engañada por sus malos deseos. Ustedes deben renovarse en su mente y en su espíritu. Hay un error, porque yo no sabría cómo renovar mi espíritu. Lo que va a ser no es consecuencia de lo otro. Si yo renuevo mi mente, por obviedad, mi espíritu se renueva, que yo busco otras cosas. Ahora, yo te pronto tener un conocimiento meramente intelectual y no hacerlo espiritual, ¿no? Podría ser también ese aspecto. Y dice, ya comprendimos, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo renuevo nuevamente? O tiene una espiritualidad que no está basada con la realidad. Entonces, esa mente está viciada por una mala información. Porque hay gente que, yo sigo diciendo que dentro de las iglesias hasta católicas hay gente israelita, pero esa gente tiene, pues, su doctrina, la que han recibido, pues estaba torcida, ¿sí? Y sigo diciendo que son creyentes. En la iglesia cristiana también hay gente que, pero la doctrina, o sea, le viciaron aquí arriba, entonces pues, lo que dicen, ahí los manipulan, ahí los controlan y bueno, yo digo que el Creador ha también establecido eso, ¿no? Ya acabamos de ver que la santificación la genera Él, ¿no? Entonces por algo también los tendrán las congregaciones y por algo dirán, así como nosotros pasamos un tiempo, ¿sí? Dirán cosas que son extrañas, que son rarísimas. Entonces dice que renovados en el entendimiento, entender, toca entender, renovados en el entendimiento, toca entender. Por eso yo creo que lo primero que uno debe hacer en un grupo como el que tenemos nosotros es ¿qué cosa? Cambiar la forma de qué? De entender las escrituras. Cuando se empieza a cambiar el chip lentamente, se da cuenta que lo que se practicaba prácticamente estaba haciendo era se practicar una religión judaica, ni siquiera practicar la Torá. ¿Por qué? Porque en la mente no se la renovaron, sino que le enseñaron un dogma y la gente se lo absorbió y siguió ahí, siguió en ese dogma. Eso nos toca entender, cada día nos toca entender más. Y sigo diciendo que los dichos de Mashiach, muchos son entendibles porque pues, no sabemos, el Eterno no nos ha permitido por el momento entenderlos, ¿no? Ya vimos que la santificación proviene de él. De renovados en el entendimiento de vuestra mente, renovados en el entendimiento, ya que me toca a mí renovarlo, no hay nada más. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra eso? ¿En qué parte de las que nosotros hemos visto? En el pez, en Arruá, en la Nechamá. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde se encuentra la mente? ¿Dónde crees usted que se encontraría la mente? ¿Dónde estaría ubicado el entendimiento? ¿O qué parte de tu ser tendrías tú que renovar para que se renovara el todo? Bueno, pero nosotros ¿cómo estábamos antes? Antes de llegar a Mashiach, ¿cómo estábamos nosotros? Actuando como un hombre viciado, normal, ¿sí o no? ¿Cómo? Sí, porque no conocían. No conocíamos, ¿sí o no? Y en la medida como bueno, pero sin embargo, teníamos una mente viciada, pero al final cada mente. Entonces, ¿dónde podemos colocar esa parte? Es buena. Tenía mente. Claro, lo hemos pensado. Se racionaliza. Sí, pero Que digamos no en el lo momento animales. que debe haber un cambio en la mente en el momento que pitaron. Ah, claro, ahí se ensucia todo. Es más, si usted mira al chino, viene con la mente sucia. Llamémoslo literalmente, ¿no? O sea, uno dice todo chino, uno ve tres chiquitos juntos y uno dice cuál de los tres es más fregado. ¿No les pasa eso? Y miro los tres y digo, ¿y cuál de los tres molestará más? Pero los tres son fregados.
porque son inquietos, porque bueno, en fin. Ay, la mente de queda entonces. La Neshama. No, no que los impíos también tienen mente. Pero los impíos no Ellos tienen tienen- eso que llaman Neshama Kayu. O Neshama oscura. No, que si es caída es por la que tuvieron arriba. Entonces, de Ruach. Ah, bueno. ahí, ¿Cómo? espíritu. Que el entendimiento sí. Sí, porque aún una persona puede tener actos mentales, racionales de cambio, sin necesidad de buscar lo espiritual. No, y es que por si no lo vamos a llamar espiritual, está haciendo un acto racional de cambio que es favorable para su vida. Entonces yo digo, no, yo por ejemplo no tomo tanta cafeína porque sufro de tal cosa, sin necesidad de ser espiritual, sin necesidad de tener neshama. O sea, estamos hablando de un goy. Entonces, Sí, digamos, tiene cierto nivel de razonamiento. de razonamiento sobre sus emociones y sobre sus cosas exteriores que lo pueden llevar ¿cómo se llama eso? A llevar muchos extremos. Así como comer mucho. La gente que no mata. O sea, la gente que no es creyente pero entiende que matar está mal. Sí. No, Y si usted mira a la gente que tiene mayor equilibrio en esa área, es la gente intelectual. Sí, la gente que es bien que no intelectual. necesariamente es creyente. Sí, no necesita ser espiritual, sino que tiene un buen grado de intelectualidad. Los filósofos tienen un buen grado de intelectualidad y tienen una buena capacidad ¿cómo se llama? Sobre sus cosas tener equilibrio, digámoslo así. O sea, si no ve un filósofo, pues, matándose en un estadio gritando un gol de Ronaldo. No, yo considero que el fútbol es un acto de, Sí, de la gente popular. correcto, sí. No cultiva nada en el conocimiento. Entonces sí que ellos se racionalizan ciertas emociones, entonces Sí, esta razón. pues sí, Incluso y no no- necesitan ser espirituales. Y usted mira los grandes que son personas intelectuales, los nota que no son gente comprimida, es gente que no exterioriza tanto sus emociones. Por ejemplo, una persona normal lo cerró en una boceta, este es mucho hijo. ¿Sí, no? Si es una persona más o menos que tiene cierto grado universitario, que ha leído bastante, dice ese tipo es un grosero. Sí, es la diferente de la acción. O sea, tiene más racionalidad sobre sus emociones. Nos hablamos del chavo.